A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fundación del guerrero. El sargento de primera clase, Santiago Ross, se agazapó detrás de la barrera de hormigón en Kandahar, con su rifle apuntando a la entrada del complejo, mientras su equipo se preparaba para el asalto final. A sus 34 años, Santiago había pasado 12 años en el ejército, ascendiendo en el escalafón por méritos ganados en el crisol del combate. Sus ojos oscuros tenían el enfoque frío de un hombre que había sobrevivido a 3 despliegues sin mostrar nunca piedad a los enemigos que amenazaban lo que él protegía. La misión tuvo éxito con precisión quirúrgica, sin bajas estadounidenses. Un objetivo de alto valor eliminado. Inteligencia recopilada. Mientras Santiago informaba a su oficial al mando, sintió la familiar satisfacción de otra victoria contra aquellos que dañarían a personas inocentes. La protección de los indefensos no era solo su trabajo, era su identidad central. Santiago había construido su vida sobre principios inquebrantables, forjados en los proyectos de viviendas de East LA, donde la debilidad invitaba a la depredación y la fuerza exigía respeto. Su madre, María Ross, había criado a 5 hijos sola después de que su padre los abandonara, trabajando en 3 empleos mientras le enseñaba a Santiago que la familia lo era todo y la traición no significaba nada. A los 18 años, Santiago se había alistado para escapar de la pobreza y encontró su vocación en la jerarquía estructurada del ejército. El ejército valoraba las cualidades de las que la vida civil se había burlado: disciplina, lealtad, compromiso absoluto con el éxito de la misión. Había sobresalido en el entrenamiento Ranger, la calificación de fuerzas especiales y el desarrollo de liderazgo, ganándose el respeto a través de la competencia en lugar de la política. Su matrimonio con Roxanne Perry había parecido una progresión natural cuando regresó de su primer despliegue. Ella tenía 22 años, era hermosa y, aparentemente, estaba impresionada por su porte militar y sus ingresos estables. Más importante aún, había afirmado querer las mismas cosas que él: familia, estabilidad y lealtad mutua. Su hija, Alice, había nacido 2 años después. Una niña perfecta que heredó el cabello oscuro y el enfoque intenso de Santiago junto con los rasgos delicados de su madre. A los 8 años, Alice mostraba una inteligencia y creatividad notables, a menudo pasando horas dibujando elaborados mundos de fantasía mientras Santiago estaba desplegado. El despliegue actual en Afganistán era el tercero de Santiago en 5 años. Parte de su compromiso con misiones de operaciones especiales que lo mantenían en el extranjero por periodos prolongados. La separación era difícil, pero Santiago creía que estaba construyendo un futuro seguro para su familia mientras servía a los intereses de su país. Las comunicaciones recientes de Roxanne se habían vuelto cada vez más distantes y breves. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto. Las videollamadas se cancelaban por diversas emergencias, y sus respuestas a sus preguntas sobre Alice parecían evasivas. Los instintos de Santiago, afinados por años de detectar amenazas, comenzaron a registrar señales de advertencia que no podía identificar del todo. «Ross», gritó su líder de equipo, interrumpiendo los pensamientos de Santiago. «Paquete para ti de casa». Santiago aceptó la pequeña caja de Alice, reconociendo la cuidadosa caligrafía de su hija en la etiqueta de la dirección. Dentro, encontró un dibujo a mano de su familia él mismo en uniforme militar. Alice sonriendo en el medio y Roxanne de pie, notablemente separada de ambos. El dibujo preocupó a Santiago de maneras que no podía articular. Las habilidades artísticas de Alice siempre habían sido avanzadas para su edad.
Pero esta imagen parecía transmitir emociones más allá de la expresión infantil típica. Su hija se había dibujado a sí misma alcanzándolo, mientras Roxanne miraba hacia otro lado, como si mirara hacia algo fuera del marco. Una nota doblada cayó del paquete, escrita con la cuidadosa letra cursiva de Alice. Papi, te extraño. Mami tiene nuevos amigos ahora. No les gusto mucho. Espero que vuelvas a casa pronto. Con amor, Alice. Santiago leyó la nota 3 veces. Su mente analítica, procesando implicaciones que los padres civiles podrían pasar por alto. Nuevos amigos. Sugería personas que Alice no conocía bien. No les gustó mucho. Indicaba un trato hostil o despectivo. Combinado con los patrones de comunicación recientes de Roxanne, el mensaje pintaba un cuadro que hizo que la mandíbula de Santiago se apretara con ira reprimida. Caminó hasta la tienda de comunicaciones e hizo una videollamada a casa. Después de varios timbres, Roxanne respondió con evidente renuencia, su apariencia desaliñada y su manera distraída. Santiago, este no es un buen momento. Comenzó sin preámbulos. Estoy ocupada con... ¿Dónde está Alice? Interrumpió Santiago, notando que su esposa se veía diferente de alguna manera, ropa nueva, cabello peinado, maquillaje aplicado con más cuidado de lo habitual. Está por ahí, jugando o algo. Escucha, de verdad no puedo hablar ahora. Tráela, dijo Santiago en voz baja. Su voz con la autoridad que hacía que los soldados lo siguieran a zonas de combate. La expresión de Roxanne cambió, quizás reconociendo algo peligroso en el tono de su esposo. Bien, pero que sea rápido. Pasaron minutos antes de que Alice apareciera en la pantalla, y Santiago notó de inmediato que se veía más delgada que en su última llamada. Su rostro parecía demacrado. Sus ojos tenían una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años, y su ropa parecía más holgada de lo que debería. «Hola, papi», dijo Alice en voz baja, mirando fuera de cámara como si buscara aprobación para hablar. «Hola, cariño, ¿cómo te sientes?» «Estoy bien», respondió Alice, pero su voz carecía del entusiasmo que Santiago recordaba. «¿Cuándo vuelves a casa?» «Pronto, nena. Estás comiendo lo suficiente. Te ves un poco delgada». Los ojos de Alice se desviaron de nuevo fuera de cámara antes de responder. «A veces no hay mucha comida, pero estoy bien». Santiago sintió que se le formaba hielo en el pecho. «¿Qué quieres decir con que no hay mucha comida?» Antes de que Alice pudiera responder, Roxanne reapareció y terminó la llamada abruptamente. Santiago intentó llamar de nuevo de inmediato, pero sus intentos fueron directamente al buzón de voz. Esa noche, Santiago yacía en su litera, analizando cada detalle de la conversación. La apariencia de Alice, el comportamiento de Roxanne, el momento en que se cortó la llamada. Todo sugería una situación que exigía una investigación inmediata. Accedió a su computadora portátil personal y comenzó una investigación sistemática de la situación de su familia. Los registros bancarios mostraban patrones de gasto inusuales. Se retiraba dinero en grandes cantidades, mientras que los gastos rutinarios, como la compra de alimentos, parecían descuidados. Los extractos de la tarjeta de crédito revelaron compras en restaurantes y bares de los que nunca había oído hablar. A menudo en compañía de alguien cuyo nombre aparecía repetidamente, Wendell Cox. El entrenamiento militar de Santiago le había enseñado a reunir inteligencia completa antes de actuar. Durante la semana siguiente, utilizó su autorización de seguridad y sus habilidades de investigación para construir una imagen completa de las actividades de su esposa. Wendell Cox tenía 38 años. Estaba divorciado y trabajaba como consultor de marketing para varias pequeñas empresas. Su perfil en las redes sociales lo mostraba como un encantador de palabra fácil
que prefería la ropa cara y los coches llamativos, que no podía permitirse del todo. Más preocupante aún, Cox tenía un historial de apuntar a esposas de militares durante los despliegues de sus maridos. Los registros telefónicos revelaron comunicaciones diarias entre Roxanne y Cox, que a menudo duraban horas mientras Santiago estaba en el campo. El análisis financiero mostró que el dinero se desviaba de las necesidades de Alice para mantener un estilo de vida cada vez más caro que incluía cenas, habitaciones de hotel y compras que sugerían una relación extramatrimonial. Pero la evidencia más condenatoria provino de los registros de servicios sociales, a los que Santiago accedió a través de canales oficiales. La escuela había presentado 3 informes sobre el deterioro de la condición de Alice: pérdida de peso, fatiga, dificultad para concentrarse y signos de negligencia que sugerían una nutrición y supervisión inadecuadas. Santiago se quedó mirando el informe final, sintiendo cómo la furia crecía en su pecho como una explosión controlada. Mientras él arriesgaba su vida protegiendo a extraños en un país extranjero, su esposa le robaba el dinero de la comida a su hija para financiar una aventura con un oportunista parasitario que se aprovechaba de las familias militares. La traición cortó más profundo de lo que el fuego enemigo jamás lo había hecho. Santiago había sobrevivido al combate confiando absolutamente en su equipo. Una confianza que exigía lealtad absoluta a cambio. Roxanne había violado esa confianza de la peor manera posible, dañando a la única persona que Santiago valoraba por encima de su propia vida. Mientras Santiago comenzaba a planificar su respuesta, un principio guió su pensamiento: no habría perdón, ni segundas oportunidades, ni piedad para nadie que dañara a su hija. El enemigo se había rebelado, y Santiago Ross regresaba a casa para librar una guerra que no podían ganar. Capítulo 2. La llamada a la guerra. La emergencia llegó a las 03:47 horas, hora local. 3 semanas después de que Santiago descubriera la traición de su esposa. Estaba revisando informes de inteligencia en el Centro de Operaciones Tácticas, cuando su teléfono personal sonó con una llamada de un número desconocido de Colorado. ¿Es usted el sargento de primera clase Santiago Ross?, preguntó una voz de mujer formalmente. Habla. Soy la enfermera Catherine Burns de la escuela primaria Pinewood. Llamo por su hija, Alice Ross. Santiago sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué pasa? Señor, Alice se desmayó hoy durante el almuerzo. La hemos transportado al Hospital Memorial. El médico de guardia ha diagnosticado desnutrición y deshidratación severas. Se ha notificado a los servicios de protección infantil. Las palabras golpearon a Santiago como artillería entrante. ¿Desnutrición severa? ¿Cómo es posible? Señor Ross, ¿cuándo fue la última vez que habló con su esposa sobre el cuidado de Alice? La niña parece haber subsistido con una nutrición inadecuada durante un periodo prolongado. Santiago escuchó voces de fondo, y luego el inconfundible tono de Roxanne, discutiendo con alguien. Aparentemente, la enfermera no había desconectado la llamada por completo. No es mi problema. La voz de Roxanne se escuchó claramente a través del teléfono. Vendí su dinero del almuerzo. Y que dile a su padre soldado que envíe más dinero. La visión de Santiago se tiñó de rojo en los bordes. Su esposa acababa de admitir haber robado el dinero de la comida de su hija mientras hablaba con los funcionarios de la escuela. Dinero que debería haber asegurado que Alice tuviera una nutrición adecuada mientras él estaba desplegado defendiendo a su país. Señora, dijo Santiago, su voz mortalmente tranquila. Necesito que entienda algo. Tomaré un permiso de emergencia de inmediato. Estaré en el próximo vuelo a casa. Señor, Alice está estable ahora, pero necesitará atención médica continua y una nutrición adecuada para recuperarse. Tendrá todo lo que necesita, interrumpió Santiago.
Y necesito que documente exactamente lo que mi esposa acaba de decir. Cada palabra. Sí, señor. Ya he tomado notas para CPS. Santiago terminó la llamada e inmediatamente buscó a su oficial al mando. El teniente coronel Frank Fritz era un soldado de carrera que entendía las complejidades de las emergencias familiares durante el despliegue. Señor, necesito un permiso de emergencia. Crisis familiar. Fritz levantó la vista de sus papeles, reconociendo algo letal en la expresión de Santiago. ¿Qué tan grave? Mi hija de 8 años está hospitalizada por desnutrición. Mi esposa ha estado robando el dinero de su comida para financiar una aventura. El rostro de Fritz se endureció. Permiso de emergencia aprobado. ¿Cuánto tiempo necesitas? El tiempo que sea necesario para arreglar la situación permanentemente. Entendido. Cuida de tu familia. Ross. Nosotros nos encargaremos de las cosas aquí. Santiago pasó el vuelo de 17 horas a casa, planeando su campaña con la misma precisión metódica que aplicaba a las operaciones militares. No se trataba de salvar su matrimonio. Eso había terminado en el momento en que Roxanne eligió a otro hombre por encima del bienestar de su hija. Se trataba de proteger a Alice y asegurarse de que sus traidores enfrentaran las consecuencias de sus crímenes. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver y condujo directamente al Hospital Memorial, donde Alice yacía en una cama pediátrica conectada a líquidos intravenosos y suplementos nutricionales. La vista de su hija pálida, delgada, pareciendo más pequeña de sus 8 años, encendió una furia que Santiago contuvo cuidadosamente, detrás de la disciplina militar. «Papi», susurró Alice cuando lo vio, su voz débil pero aliviada. «Estoy aquí, cariño», dijo Santiago, tomando su pequeña mano en la suya más grande. «Todo va a estar bien ahora». El doctor Robert Herman, el médico de guardia, informó a Santiago sobre la condición de Alice con precisión clínica. Sufre de desnutrición crónica, deshidratación y deficiencias vitamínicas consistentes, con una ingesta inadecuada de alimentos durante varios meses. Estamos proporcionando tratamiento inmediato, pero la recuperación completa requerirá una nutrición y monitoreo adecuados. ¿Qué tipo de desnutrición?, preguntó Santiago, necesitando entender el alcance total del sufrimiento de su hija. Desnutrición proteico-energética. Principalmente, su peso corporal está un 15% por debajo de lo normal para su edad y altura. Los análisis de sangre muestran anemia por deficiencia de hierro e insuficiencia de vitamina D. Ha estado viviendo con un mínimo de calorías durante un periodo prolongado. Santiago absorbió esta información con creciente rabia. Mientras él enviaba a casa su paga militar para mantener a su familia. Roxanne había estado matando de hambre a su hija para financiar su aventura. «Doctor, necesito los registros médicos completos que documenten la condición de Alice. Testificará si los procedimientos legales lo requieren». El doctor Herman asintió con gravedad. «Absolutamente. Este nivel de negligencia infantil constituye abuso». El teléfono de Santiago vibró con un mensaje de texto de Roxanne. «¿Dónde estás? Alice está bien. Deja de ser dramático». Ignoró el mensaje y en su lugar llamó a su contacto de emergencia. Su hermana Marisa Ross, que vivía a 30 minutos de la casa de su familia. «Santiago, pensé que estabas desplegado. Estoy en casa. Emergencia. ¿Puedes encontrarte conmigo en el Hospital Memorial de inmediato?» «Por supuesto. ¿Qué pasa?» «Alice está hospitalizada por desnutrición. Necesito a alguien de confianza para que se quede con ella mientras manejo la situación en casa». Marisa llegó en 1 hora, su rostro mostrando conmoción cuando vio la condición de Alice. A los 31 años, Marisa había seguido el ejemplo de Santiago de superar su difícil infancia a través de la educación y el trabajo duro.
convirtiéndose en una exitosa asistente legal, con agudos instintos para la estrategia legal. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Marisa en voz baja, estudiando el expediente médico de Alice. Roxanne ha estado robando el dinero de la comida de Alice para financiar una aventura. La expresión de Marisa se volvió fría. Compartía los instintos protectores de Santiago cuando se trataba de la familia. Y ver a Alice en esta condición desencadenó la misma ira despiadada que había hecho de Santiago un soldado eficaz. ¿Qué necesitas que haga? Quédate con Alice. Documenta todo. No dejes que Roxanne se le acerque sin supervisión. ¿A dónde vas? La sonrisa de Santiago no tenía calidez. A casa. A tener una conversación con mi esposa. El viaje a su casa suburbana tomó 23 minutos, durante los cuales Santiago finalizó su estrategia. Reuniría pruebas, aseguraría el futuro de Alice y se aseguraría de que Roxanne y su amante pagaran las consecuencias apropiadas por su traición. La casa parecía normal desde el exterior césped bien cuidado, exterior prolijo, la fachada de una feliz familia militar. Santiago usó su llave para entrar en silencio, notando inmediatamente cambios que confirmaron sus sospechas: muebles nuevos en la sala de estar, vino caro en la cocina, ropa de hombre en el cuarto de lavado que no le pertenecía. El refrigerador contenía alcohol y artículos de lujo, mientras que la despensa tenía alimentos mínimos adecuados para un niño. Santiago fotografió metódicamente todo, construyendo pruebas con la minuciosidad de un investigador criminal. En el dormitorio, encontró el diario de Roxanne, que detallaba su aventura con Wendell Cox, incluyendo entradas que mostraban un desprecio insensible por las necesidades de Alice. Una entrada fechada 2 semanas antes hizo que las manos de Santiago temblaran con rabia controlada. Quiere ir a Aspen este fin de semana. Necesito convencer a Santiago para que envíe más dinero. Alice no para de quejarse de que tiene hambre, pero los niños lo exageran todo. Santiago estaba leyendo cuando escuchó que la puerta principal se abría. Roxanne entró con Wendell Cox, ambos obviamente regresando de un almuerzo caro, mientras Alice yacía desnutrida en una cama de hospital. «Santiago», gritó Roxanne, la sorpresa evidente en su voz. «¿Qué haces aquí?» Santiago salió del dormitorio, llevando el diario y su teléfono, mostrando fotos de las pruebas que había reunido. Roxanne se puso pálida cuando vio su expresión, la mirada fría y depredadora de alguien que había identificado a sus objetivos y comenzaba a planificar su destrucción. «Tenemos que hablar», dijo Santiago en voz baja. «Los tres». Wendell Cox dio un paso adelante con falsa confianza, aparentemente sin saber que se enfrentaba a alguien entrenado para matar de manera eficiente, y sin dudarlo. «Mira, Ross, esto es incómodo, pero los adultos a veces...» Santiago se movió con la velocidad del combate, agarrando a Cox por el cuello y estrellándolo contra la pared. Los ojos del consultor de marketing se hincharon mientras Santiago aplicaba una presión precisa en su tráquea. «Mi hija está hospitalizada por desnutrición, mientras ustedes dos roban su dinero de la comida para citas», dijo Santiago conversacionalmente. «Eso te convierte en mi enemigo». Cox luchó débilmente. Su estilo de vida blando no era rival para el condicionamiento militar de Santiago. «No puedo respirar». «Bien», dijo Santiago, soltando a Cox para que se derrumbara, jadeando en el suelo. «Ahora entiendes las reglas». Roxanne dio un paso adelante, tratando de recuperar el control a través de la manipulación. «Santiago, estás exagerando. Alice está bien». «Alice está en el hospital», interrumpió Santiago, su voz cortando sus mentiras. «Desnutrición severa. Los médicos dicen que ha estado muriendo de hambre durante meses». «Eso es imposible». Santiago levantó su diario, abierto en la entrada condenatoria. «Tus propias palabras, Roxanne».
Alice no para de quejarse de que tiene hambre, pero los niños lo exageran todo. El rostro de Roxanne se puso blanco al darse cuenta del alcance de su exposición. Revisaste mis cosas privadas. Investigué el intento de asesinato de mi hija, corrigió Santiago. ¿Qué es lo que es esto? Robaste el dinero de la comida de una niña de 8 años para financiar tu aventura. Wendell Cox se puso de pie con dificultad, frotándose la garganta. Mira, hombre, no sabía nada de ninguna niña. El revés de Santiago envió a Cox a tropezar contra la mesa de café. Tomaste dinero destinado a alimentar a mi hija. Eso te hace cómplice. Mientras Cox sangraba por el labio partido, Santiago centró toda su atención en Roxanne. Esto es lo que va a pasar. Vas a empacar tus cosas y te vas. Nunca volverás a contactar a Alice. Y ambos van a pagar por lo que han hecho. No puedes obligarme a irme de mi propia casa, dijo Roxanne, tratando de invocar desafío. Santiago sonrió, la expresión aterradora en su completa ausencia de piedad. Mírame. La guerra por el futuro de Alice había comenzado, y Santiago Ross tenía la intención de ganarla por completo. Capítulo 3. Recopilación de inteligencia. La primera prioridad táctica de Santiago era asegurar el futuro inmediato de Alice, mientras construía un caso irrefutable contra sus abusadores. Había aprendido en Afganistán que las operaciones exitosas requerían pruebas abrumadoras y múltiples vectores de ataque, lecciones que se aplicaban perfectamente a su guerra doméstica. Después de obligar a Roxanne y Wendell Cox a abandonar la casa, Santiago pasó la noche catalogando pruebas con precisión militar. Fotografió el refrigerador vacío y la despensa desnuda. Documentó las compras caras que habían agotado el presupuesto de alimentos de Alice y copió registros financieros que mostraban meses de negligencia sistemática. Su hermana, Marisa, llamó desde el hospital con actualizaciones que alimentaron su fría ira. Alice pidió comida 3 veces en 2 horas. Las enfermeras dicen que es típico en niños desnutridos. Tienen miedo de que la comida vuelva a desaparecer. Santiago sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Su hija había sido entrenada por el hambre para acaparar comida, desarrollando instintos de supervivencia que ninguna niña de 8 años debería necesitar. ¿Cómo está respondiendo al tratamiento? Mejor. Mañana comenzarán a darle alimentos sólidos. Pero Santiago se estremece cuando se acercan extraños. Eso no es normal. Santiago absorbió esta información, añadiendo el trauma psicológico a la lista de crímenes por los que su esposa y su amante responderían: ¿algún problema con que aparezca Roxanne? Lo intentó. Le dije a seguridad que la mantuviera fuera según tus instrucciones. No estaba contenta. Bien, la quiero enojada y cometiendo errores. La siguiente llamada de Santiago fue a Trevor Lowry, un abogado especializado en derecho de familia militar que había servido como oficial del HAG antes de entrar en la práctica privada. Trevor entendía los desafíos únicos que enfrentan los soldados desplegados y tenía una reputación de abogacía agresiva. Santiago, escuché por ahí que habías vuelto. ¿Cómo está Alice? Por eso llamo. Necesito asesoramiento legal para un caso de custodia que involucra el peligro infantil. El tono de Trevor se agudizó de inmediato. ¿Qué tan grave? Santiago resumió la condición de Alice y las pruebas que había reunido, leyendo directamente de las entradas del diario de Roxanne y los informes médicos. Trevor escuchó sin interrupción, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias que demostraban su comprensión táctica. Esto es negligencia criminal, concluyó Trevor. Con tu documentación y la condición médica de Alice, podemos buscar la custodia de emergencia y presentar cargos penales simultáneamente. Y los derechos de Roxanne. Los derechos de los padres pueden ser terminados por abuso y negligencia.
Dadas las pruebas médicas y sus propias admisiones escritas, se enfrenta a una posible pena de prisión, no a disputas de custodia. Santiago sintió satisfacción ante esta confirmación. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Audiencia de custodia de emergencia mañana por la mañana. Presentaré denuncias penales ante la oficina del fiscal del distrito esta tarde. Tu esposa está a punto de descubrir que descuidar al hijo de un soldado tiene consecuencias. Mientras Trevor preparaba los documentos legales, Santiago se centró en la recopilación de inteligencia sobre Wendell Cox. Las bases de datos militares revelaron que Cox tenía un patrón de apuntar a esposas de militares durante los despliegues, moviéndose entre comunidades de bases y explotando a familias vulnerables. Los registros financieros de Cox, obtenidos a través de los contactos de investigación de Santiago, mostraban un estilo de vida muy por encima de sus ingresos declarados. Vivía en un apartamento caro, conducía un BMW alquilado y mantenía deudas de tarjetas de crédito que sugerían que dependía de otros para financiar su estilo de vida. Más interesante, Cox se había casado 2 veces antes, ambas con esposas de militares que se divorciaron de sus maridos durante los despliegues. En cada caso, las mujeres divorciadas habían terminado posteriormente sus relaciones con Cox después de agotar sus acuerdos de divorcio. Santiago estaba construyendo un perfil psicológico de su enemigo cuando su teléfono sonó con una llamada de un número no listado. Santiago, tenemos que hablar. La voz de Roxanne era desesperada y enojada. No puedes mantenerme alejada de mi hija. Tu hija se está recuperando de la desnutrición que causaste, respondió Santiago fríamente. No tienes nada que decir que yo quiera escuchar. Cometí errores, pero Alice sigue siendo mi hija. Perdiste ese derecho cuando robaste el dinero de su comida para citas con tu novio. No fue así, no entiendes la presión. La risa de Santiago no tenía humor. La presión de robarle a una niña de 8 años, explícamelo. La compostura de Roxanne se rompió. Estuviste fuera todo el tiempo. Estaba sola. Tenía necesidades. Necesitabas alimentar a nuestra hija, interrumpió Santiago. Todo lo demás era secundario a esa responsabilidad. Wendell dice que podemos arreglar esto. Tiene ideas. Wendell Cox es un depredador que se enfoca en las familias militares. Te usó para robarle a mi hija, y ahora ambos van a pagar por ello. ¿Qué quieres decir con pagar por ello? La voz de Santiago se volvió ártica. Ya lo descubrirás. Terminó la llamada e inmediatamente contactó a Rick Flynn, un ex operador de fuerzas especiales que ahora trabajaba como investigador privado especializado en vigilancia y seguridad. Rick había servido con Santiago en Afganistán y entendía la importancia de proteger a la familia de las amenazas domésticas. Santiago, me alegra saber de ti. Pensé que estabas desplegado. Permiso de emergencia. Necesito vigilancia sobre 2 objetivos, mi esposa y su novio. Cobertura completa. Documentación de todo. Personal o profesional. Ambos. Se enfrentan a cargos penales por negligencia infantil. Quiero pruebas de sus actividades mientras el caso avanza. Rick entendió de inmediato. Contravigilancia también, en caso de que intenten alguna estupidez. Afirmativo. Estas personas han demostrado que dañarán a un niño por dinero. No quiero sorpresas. Esa noche, Santiago regresó al hospital para encontrar a Alice sentada y comiendo alimentos sólidos por primera vez en semanas. Su color era mejor, aunque todavía parecía frágil en comparación con sus recuerdos de su apariencia saludable. «Papi, ¿te quedas en casa ahora?», preguntó Alice mientras Santiago la ayudaba con la cena. «Sí, cariño. No iré a ningún lado hasta que estés completamente mejor». «¿Va a volver mami?». Santiago estudió la expresión de su hija.
buscando pistas sobre sus sentimientos hacia Roxanne. Lo que vio lo sorprendió a Alice, parecía más aliviada que molesta por la ausencia de su madre. ¿Quieres que vuelva?, preguntó Santiago con cuidado. Alice consideró la pregunta con la seriedad de una niña de 8 años. Se enojaba cuando yo decía que tenía hambre, y le gustaba más Wendell que yo. Santiago sintió que la rabia crecía en su pecho, pero mantuvo su voz suave. Alice, nada de eso fue tu culpa. Se supone que los adultos deben cuidar de los niños, no al revés. Lo sé, dijo Alice simplemente. Tú siempre me cuidas cuando estás en casa. La confianza en su voz casi rompió el control emocional de Santiago. Su hija había soportado meses de negligencia y hambre, pero todavía creía que su padre la protegería. Voy a asegurarme de que siempre estés a salvo, prometió Santiago. Nadie volverá a hacerte daño. Alice asintió, aceptando esta seguridad con la fe que los niños depositan en los padres que se han ganado su confianza a través de la acción constante. El doctor Herman se acercó con los últimos resultados de las pruebas de Alice. Mejora significativa ya. Su cuerpo está respondiendo bien a la nutrición adecuada. Con cuidado continuo, debería recuperarse por completo. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda volver a casa? Unos días más de monitoreo. Queremos asegurar un aumento de peso estable y la absorción de nutrientes. Santiago asintió. Luego hizo la pregunta que más importaba. Doctor, ¿habrá efectos permanentes de este nivel de desnutrición? Poco probable, dada su edad y la duración relativamente corta. Los niños son resistentes, pero el impacto psicológico del hambre crónica puede tardar más en resolverse. Santiago absorbió esta información, añadiendo el asesoramiento por trauma psicológico a su lista de gastos que Roxanne y Cox finalmente pagarían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Rick Flynn. Objetivos adquiridos. Actividades interesantes que reportar. Santiago salió al pasillo para tomar la llamada de Rick, dejando a Marisa con Alice. ¿Qué tienes? Tu esposa y Cox se alojan en el Marriott del centro. Han estado bebiendo mucho y discutiendo sobre dinero. Cox sigue hablando de irse de la ciudad. ¿Alguna indicación de que planean huir? Posible. Cox hizo varias llamadas sobre la liquidación de activos. Tu esposa ha estado llamando a abogados, pero la mayoría no tomará el caso después de ver las pruebas. Santiago sonrió sombríamente. La noticia se estaba extendiendo por la comunidad legal de que Roxanne Ross había admitido haber matado de hambre a su hija, mientras su esposo servía en el extranjero. Pocos abogados querrían que su nombre se asociara con un caso así. Continúa la vigilancia. Quiero saber si intentan salir del estado. Entendido. Santiago. Hay algo más. Cox ha estado haciendo llamadas a otras esposas de militares. Parece que ya está buscando a su próxima víctima. La expresión de Santiago se volvió depredadora. Wendell Cox no era solo una amenaza para su familia. Era un depredador en serie que continuaría victimizando a las familias militares hasta que alguien lo detuviera permanentemente. Documenta todo, instruyó Santiago. Quiero un registro completo de sus actividades. Cuando Santiago regresó a la habitación de Alice, sintió la fría satisfacción de una misión de reconocimiento exitosa. Sus enemigos estaban aislados, sus recursos agotados y sus opciones se estrechaban. La siguiente fase de su campaña comenzaría con una guerra legal diseñada para destruirlos sistemáticamente. Roxanne y Wendell Cox habían elegido librar una guerra contra su familia. Ahora aprenderían lo que sucede cuando luchan contra un soldado profesional que protege lo que ama con una crueldad absoluta. La fase de recopilación de inteligencia estaba completa. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Capítulo 4. El asalto legal. La audiencia de custodia de emergencia comenzó a las 9:00 am, en punto en la sala del juez Dwayne Riggs. Un entorno estéril,
donde Santiago libraría la primera batalla formal por el futuro de su hija. Santiago llegó con su uniforme de gala, mostrando sus condecoraciones de combate y cintas de despliegue. Una decisión calculada para recordar a todos los presentes que el padre de Alice había estado sirviendo a su país mientras ella era descuidada. Trevor Lowry había preparado su caso con precisión militar, organizando pruebas que contaban una devastadora historia de abuso infantil sistemático. Los registros médicos documentaban la desnutrición de Alice. Los estados financieros mostraban que el dinero se desviaba del cuidado infantil para financiar una aventura. Y las propias entradas del diario de Roxanne proporcionaban admisiones condenatorias de sus prioridades. Roxanne entró con su abogado contratado a toda prisa, Bob Lindsay, un especialista en derecho de familia que parecía incómodo con las pruebas que le habían dado para defender. Wendell Cox estaba notablemente ausente. Aparentemente lo suficientemente inteligente como para evitar una sala de audiencias donde su papel en el peligro infantil sería expuesto. El juez Riggs revisó los informes médicos con la expresión sombría de alguien que había visto demasiados casos de abuso infantil. A los 61 años, Riggs era un ex fiscal conocido por sus duras sentencias contra cualquiera que dañara a los niños. Señor Lowry, presente el caso de su cliente, instruyó el juez Riggs. Trevor se puso de pie y pronunció una declaración de apertura que destruyó sistemáticamente cualquier posible defensa que Roxanne pudiera ofrecer. Presentó los registros médicos de Alice, fotografías del refrigerador y la despensa vacíos, extractos bancarios que mostraban compras de lujo, mientras la manutención infantil no se usaba, y entradas de diario que demostraban una indiferencia insensible hacia una niña hambrienta. Su señoría, mientras el sargento de primera clase Ross estaba desplegado en Afganistán defendiendo a nuestra nación. Su esposa estaba matando de hambre sistemáticamente a su hija de 8 años para financiar una aventura extramatrimonial. La evidencia médica muestra desnutrición crónica que podría haber causado un daño permanente en el desarrollo. El juez Riggs examinó el diario de Roxanne, leyendo varias entradas en voz alta que la hicieron estremecerse con cada palabra. Señor Ross, ¿es esta su letra? Sí, su señoría, pero esas entradas fueron sacadas de contexto. ¿Qué contexto justifica escribir Alice no para de quejarse de que tiene hambre? Pero los niños lo exageran todo, mientras gasta el dinero de su comida en cenas de restaurante con su novio. El abogado de Roxanne intentó controlar los daños. Su señoría, mi cliente reconoce que se cometieron errores, pero nunca tuvo la intención. La intención es irrelevante, interrumpió el juez Riggs. La niña fue hospitalizada por desnutrición severa. Ese es el resultado de las acciones de la señora Ross, independientemente de sus intenciones. Santiago observó cómo la defensa de Roxanne se desmoronaba con satisfacción clínica. Trevor había construido un caso irrefutable que no dejaba lugar a la simpatía o las excusas. Sir Ross, se dirigió el juez Riggs directamente a Santiago. ¿Dónde está su hija actualmente? Todavía hospitalizada. Su señoría se está recuperando de la desnutrición, pero los médicos quieren monitorear su progreso antes de darle el alta. ¿Y sus planes para su cuidado? He tomado un permiso prolongado del ejército para asegurar que Alice reciba la nutrición adecuada, atención médica y apoyo psicológico. Mi hermana, una asistente legal, está ayudando a coordinar su recuperación. El juez Riggs asintió con aprobación. Ross, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia sobre la custodia de emergencia? Roxanne se puso de pie temblorosamente, aparentemente dándose cuenta de que sus derechos parentales estaban a punto de ser terminados. Su señoría, amo a mi hija. Cometí errores, pero puedo aprender.
Usted mató de hambre a una niña de 8 años, dijo el juez Riggs rotundamente. El amor no causa desnutrición. El fallo fue rápido y completo. Santiago recibió la custodia total de emergencia con derechos de visita supervisados para Roxanne, condicionados a su cumplimiento de las clases de crianza ordenadas por el tribunal y la evaluación psicológica. Más importante aún, el juez Riggs remitió el caso a la oficina del fiscal del distrito para su enjuiciamiento penal. Al salir del juzgado, Trevor informó a Santiago sobre las siguientes fases de la guerra legal. Los cargos penales probablemente incluirán peligro infantil, negligencia y posiblemente fraude por mal uso de la manutención infantil. Roxanne se enfrenta a de 2 a 5 años si es condenada. Y Cox, más difícil de enjuiciar directamente, ya que no es el padre de Alice. Pero podemos buscar cargos de conspiración y responsabilidad civil. Participó a sabiendas en privar a un niño de los recursos necesarios. Santiago sintió satisfacción mientras su estrategia legal comenzaba a producir resultados. Pero la victoria en el tribunal era solo el primer movimiento en una campaña más grande, diseñada para destruir a sus enemigos por completo. Su teléfono vibró con actualizaciones de la operación de vigilancia de Rick Flynn. Los objetivos están entrando en pánico. Roxanne ha estado llamando a la familia por dinero. Cox está liquidando activos. Saben que están en serios problemas. ¿Alguna indicación de que planean huir? Cox compró boletos de avión a México para mañana por la noche. Compra en efectivo. Boletos de ida. La expresión de Santiago se volvió fría. El amante de su esposa planeaba abandonarla y huir del país, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Esta cobardía sería útil para separar a sus enemigos y tratar con ellos individualmente. Continúa la vigilancia. No interfieras con sus planes de viaje todavía. La siguiente parada de Santiago fue el hospital, donde Alice mostraba una notable mejoría bajo el cuidado médico adecuado. Su color había vuelto a la normalidad. Sus niveles de energía aumentaban y, lo más importante, su sonrisa era genuina cuando vio a su padre. «Papi, el doctor dice que puedo ir a casa mañana», anunció Alice mientras Santiago la ayudaba con el almuerzo. «Eso es maravilloso. Cariño, ¿estás emocionada?» «Sí, pero…» Alice vaciló, pareciendo insegura. «¿Pero qué? ¿Vas a estar mami allí?» Santiago se sentó junto a la cama de su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. «No, Alice. Mami tomó algunas malas decisiones, y el juez decidió que deberías vivir conmigo por ahora». «Bien», dijo Alice simplemente, sorprendiendo a Santiago con su franqueza. Era mala cuando tenía hambre, y tenía hambre muy a menudo. Santiago se dio cuenta de que su hija de 8 años había sido más consciente de la dinámica del hogar de lo que él había entendido. Alice había reconocido que el humor y el trato de Roxanne dependían de circunstancias fuera de su control. «Alice, necesito que entiendas algo. Lo que te pasó no fue tu culpa. Se supone que los adultos deben cuidar de los niños, no culparlos por los problemas». Alice asintió solemnemente. «Lo sé. Me enseñaste eso antes de irte». Santiago sintió una oleada de orgullo por la resiliencia y claridad de su hija. A pesar de meses de negligencia y manipulación psicológica, Alice había mantenido su sentido del bien y del mal. El doctor Herman se acercó con los papeles de alta de Alice. «Ha progresado excelentemente. Continúe con los suplementos nutricionales durante otro mes y monitorearemos su aumento de peso semanalmente. ¿Alguna restricción en las actividades Husemtoyen?» «Ninguna. Puede volver a las actividades normales de la infancia a medida que se sienta cómoda. Las citas de asesoramiento psicológico están programadas para la próxima semana». Mientras Santiago revisaba las instrucciones de alta, su teléfono sonó con una llamada del fiscal del distrito Chester Jefferson.
un ex-marín condecorado que se tomaba personalmente los crímenes contra las familias militares. Santiago, he revisado las pruebas de la audiencia de esta mañana. Presentaremos cargos penales contra tu esposa esta tarde. ¿Qué cargos? Específicamente, peligro infantil en primer grado, negligencia criminal y fraude por mal uso de los pagos de manutención. Se enfrenta a una pena de prisión seria. Y para Wendell Cox, conspiración para cometer peligro infantil, contribución a la delincuencia de un menor y cómplice de fraude. Además, estamos explorando cargos federales, ya que esto involucró a un miembro del servicio desplegado. Santiago sonrió sombríamente. ¿Cuándo los arrestan? Mañana por la mañana. Queremos coordinar con tu equipo de vigilancia para asegurarnos de atrapar a ambos. Santiago terminó la llamada e inmediatamente contactó a Rick Flynn. Cambio de planes. Cox y Roxanne serán arrestados mañana por la mañana. Quiero que te posiciones para documentar sus reacciones. Entendido. ¿Quieres que impida que Cox huya esta noche? Santiago consideró esta pregunta con cuidado. Permitir que Cox huyera lo eliminaría como una amenaza, pero podría dejarlo libre para victimizar a otras familias militares. Asegurar su arresto garantizaría el castigo, pero requeriría una coordinación más compleja. Déjalo que intente huir, decidió Santiago. Pero alerta a las autoridades federales sobre sus planes de vuelo. Quiero que lo arresten en el aeropuerto. Entendido. Esto va a ser muy satisfactorio de ver. Mientras Santiago se preparaba para llevar a Alice a casa al día siguiente, reflexionó sobre la primera fase de su campaña. El sistema legal se movía eficientemente para castigar a los abusadores de su hija. Pero el sentido personal de justicia de Santiago exigía consecuencias más completas. Roxanne y Cox habían elegido librar una guerra contra su familia mientras él servía a su país. El castigo legal satisfaría las demandas de justicia de la sociedad, pero los estándares de retribución de Santiago eran más exhaustivos. El asalto legal formal estaba casi completo. Mañana comenzaría el ajuste de cuentas personal que aseguraría que sus enemigos entendieran el costo total de traicionar a la familia de un soldado de fuerzas especiales. Alice estaba a salvo. La ley estaba de su lado, y sus enemigos estaban a punto de descubrir que la huida era imposible. La siguiente fase de la guerra de Santiago sería mucho más personal. Capítulo 5. La red se cierra. Los arrestos comenzaron al amanecer, coordinados entre la policía local y agentes federales para asegurar que ninguno de los objetivos pudiera advertir al otro. Santiago observó desde la furgoneta de vigilancia de Rick Flynn. Roxanne fue detenida en el Marriott. Sus protestas de asombro por no entender los cargos cayeron en oídos sordos mientras los oficiales le leían sus derechos. El arresto de Wendell Cox en el Aeropuerto Internacional de Denver fue más dramático. Agentes federales lo interceptaron en la puerta de embarque, su boleto de ida a México probando su intención de huir de la justicia. Santiago sintió una fría satisfacción al ver a quien abusó de su hija, darse cuenta de que la huida era imposible. Ambos objetivos bajo custodia, informó Rick. Cox se enfrenta ahora a cargos federales, fuga interestatal para evitar el enjuiciamiento. Santiago asintió, complacido con cómo la red legal se estaba cerrando alrededor de sus enemigos. Pero el arresto era solo el comienzo de su castigo. La verdadera justicia requería la destrucción completa de su capacidad para dañar a otras familias. El regreso de Alice a casa esa tarde fue una celebración tranquila. Santiago había pasado la mañana preparando la casa, abasteciendo la cocina con comida saludable, eliminando todo rastro de la presencia de Roxanne y Cox, y creando un ambiente seguro donde su hija pudiera comenzar a sanar. «Se siente diferente», observó Alice mientras caminaba por la sala de estar. Como más tranquilo, como si ya nadie estuviera enojado.
Santiago se dio cuenta de que su hija de 8 años había estado viviendo en un hogar cargado de tensión y conflicto durante su despliegue. La aventura y el engaño financiero de Roxanne habían creado una atmósfera de estrés que Alice había absorbido sin entender su origen. Ahora estás a salvo, le aseguró Santiago. Nadie se va a enojar contigo por tener hambre o necesitar cosas. Alice asintió, aceptando esta promesa con la confianza que los niños depositan en los padres que los protegen constantemente. El teléfono de Santiago sonó con una llamada del fiscal del distrito Jefferson. Ambos sospechosos están bajo custodia y siendo procesados. Roxanne ya está pidiendo un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Testimonio contra Cox a cambio de una reducción de cargos. Afirma que él la manipuló para cometer el fraude financiero. Santiago sintió asco ante el intento de su esposa de desviar la culpa. Ella escribió en su propio diario sobre robar el dinero de la comida de Alice. Eso no es manipulación, es una elección. De acuerdo. No ofreceremos ningún acuerdo hasta que proporcionen algo sustancial. En este momento, las pruebas los condenan a ambos sin cooperación. Santiago terminó la llamada y centró su atención en la siguiente fase de su campaña, asegurarse de que la destrucción de sus enemigos se extendiera más allá de las penas penales. El castigo legal satisfaría la justicia oficial, pero los estándares personales de Santiago exigían consecuencias más completas. Llamó a Van Dunbar, un investigador financiero especializado en la recuperación de activos que había servido como oficial de policía militar. Van entendía la importancia de proteger a las familias de los soldados de los depredadores financieros. Santiago, escuché que estabas de vuelta en el país. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito un análisis financiero completo de las actividades de Wendell Cox, ingresos, gastos, deudas y cualquier activo que pueda ser incautado para restitución. ¿Interés personal o profesional? Ambos. Cox ayudó a robar dinero destinado a alimentar a mi hija. Quiero que todo lo que posee se convierta en pago para su recuperación. La voz de Van se endureció de inmediato. Envíame lo que tienes. Destrozaré sus finanzas pieza por pieza. Santiago transmitió los registros financieros que había reunido junto con los extractos bancarios que mostraban cómo Cox se había beneficiado del dinero robado del cuidado de Alice. La experiencia de Van identificaría cada activo que podría ser reclamado para restitución. Su siguiente llamada fue a su hermana, Marisa, quien había estado investigando estrategias legales para maximizar las sanciones civiles contra ambos acusados. Santiago, encontré algo interesante. Colorado tiene un estatuto de responsabilidad civil por crímenes contra niños. Puedes demandar tanto a Roxanne como a Cox por los gastos médicos de Alice, el asesoramiento psicológico y daños punitivos. ¿De cuánto estamos hablando? Los costos médicos por sí solos serán sustanciales: hospitalización, tratamiento continuo, asesoramiento. Pero los daños punitivos podrían alcanzar las 6 cifras cada uno, especialmente dada la naturaleza deliberada de sus acciones. Santiago sonrió sombríamente. El enjuiciamiento penal impondría penas de prisión, pero el litigio civil aseguraría una destrucción financiera que duraría mucho después de su liberación. Presenta las demandas. Quiero que ambos entiendan que dañar a Alice les costará todo lo que poseen. Esa noche, Santiago se centró en la rutina de recuperación de Alice: cena nutritiva, ayuda con las tareas que había perdido durante la hospitalización y cuentos para dormir que restablecieron su relación normal de padre e hija. «Papi», preguntó Alice mientras Santiago la arropaba, «¿por qué mami dejó de alimentarme?» La pregunta atravesó el corazón de Santiago. Su hija de 8 años intentaba entender una traición adulta que no debería existir en el mundo de ningún niño. A veces los adultos toman muy malas decisiones, explicó Santiago con cuidado.
Mami eligió cosas que eran más importantes para ella que cuidarte. Como Wendell. Santiago quedó impresionado por la perceptiva comprensión de la situación por parte de Alice. Sí, eligió a Wendell por encima de su responsabilidad contigo. ¿Vas a elegir algo más importante que yo? La pregunta reveló el miedo más profundo de Alice que su padre pudiera abandonarla como lo había hecho su madre. Santiago se arrodilló junto a su cama, mirándola directamente a los ojos. Alice, nada en el mundo es más importante para mí que tú, ni el trabajo, ni el dinero, ni otras personas. Tú eres mi trabajo más importante. Alice sonrió, aceptando esta seguridad con visible alivio. Te quiero, papi. Yo también te quiero. Cariño. Por siempre y para siempre. Mientras Alice se dormía, el teléfono de Santiago vibró con actualizaciones de su red de investigadores. El imperio financiero de Wendell Cox se estaba derrumbando bajo escrutinio. Sus activos estaban financiados en gran parte a través de deudas. Sus ingresos eran esporádicos, y su estilo de vida se había sostenido con dinero robado a familias militares. Más perjudicial aún, Rick Flann había descubierto pruebas de que Cox operaba un esquema sistemático para atacar a esposas de militares durante los despliegues. Había cultivado relaciones con múltiples mujeres, extrayendo dinero y recursos antes de pasar a nuevas víctimas. Santiago, este tipo ha estado ejecutando el mismo timo durante años, informó Rick. Al menos 6 familias militares que podemos documentar. Probablemente más. Se dirige específicamente a las esposas de soldados desplegados. Santiago sintió una fría furia ante esta revelación. Cox no era solo un oportunista que se había aprovechado de la soledad de Roxanne. Era un depredador en serie que destruía deliberadamente a las familias militares para obtener ganancias. Documenta todo. Quiero que las autoridades federales entiendan que están tratando con un criminal de carrera. Ya en ello, el FBI está interesado en el patrón interestatal. Esto podría convertirse en un caso de crimen organizado federal. La guerra personal de Santiago se estaba expandiendo hacia algo más grande, una campaña para proteger a todas las familias militares de depredadores como Wendell Cox. El sufrimiento de su hija serviría a un propósito mayor al exponer y detener una amenaza sistemática para la comunidad militar. A la mañana siguiente, llegaron noticias que acelerarían el cronograma de Santiago. Trevor Lowry llamó con actualizaciones de la oficina del fiscal. El abogado de Roxanne está presionando mucho por un acuerdo de culpabilidad. Ofrece testificar contra Cox y proporcionar pruebas sobre sus otras víctimas. ¿Qué quiere a cambio? Sentencia mínima. Posiblemente libertad condicional en lugar de prisión. Santiago sintió que la rabia crecía en su pecho. Mató de hambre a mi hija durante meses. No hay acuerdo que haga eso aceptable. Estoy de acuerdo. Pero el fiscal quiere escuchar lo que sabe sobre los otros crímenes de Cox. Podría ayudar a proteger a otras familias. Santiago consideró este dilema con cuidado. Su deseo personal de un castigo máximo entraba en conflicto con la oportunidad de exponer las actividades criminales más amplias de Cox. Organiza una reunión. Quiero escuchar exactamente lo que ofrece antes de que alguien tome decisiones. Mientras Santiago se preparaba para la conversación más difícil de la campaña, reflexionó sobre cómo la desesperación de su enemigo estaba creando oportunidades para una victoria aún mayor. La disposición de Roxanne a traicionar a Cox demostraba las mismas prioridades egoístas que la habían llevado a descuidar a Alice. La red se estaba cerrando alrededor de ambos objetivos. Pero el objetivo final de Santiago permanecía sin cambios: la destrucción completa de cualquiera que hubiera dañado a su hija, independientemente de sus relaciones o excusas. La justicia no exigía nada menos que una victoria total. Capítulo 6. La traición. La reunión con Roxanne tuvo lugar en la sala de conferencias
segura de la oficina del fiscal del distrito, supervisada por abogados y diseñada para asegurar que no hubiera contacto directo entre Santiago y la mujer que había traicionado a su familia. Santiago se sentó frente a su esposa, estudiando los cambios que la culpa y la desesperación habían causado en su apariencia. Roxanne parecía demacrada, su belleza cuidadosamente mantenida reemplazada por el agotamiento de ojos hundidos de alguien que se enfrenta a la prisión. Evitó la mirada de Santiago, centrándose en su abogado, Bob Lindsay, quien parecía cada vez más incómodo con la posición de su cliente. Señora Ross, comenzó formalmente el fiscal del distrito Jefferson. Ofrece testimonio contra Wendell Cox a cambio de una consideración en su sentencia. Explique qué información puede proporcionar. La voz de Roxanne tembló mientras comenzaba su confesión. Wendell me dijo que había hecho esto antes de atacar a esposas de militares, mientras sus maridos estaban desplegados. Dijo que las esposas de los soldados eran presas fáciles porque estaban solas y tenían acceso a ingresos estables. Santiago sintió que se le formaba hielo en las venas. Su esposa había sabido que era parte de un plan deliberado para aprovecharse de las familias militares. ¿Mencionó víctimas específicas?, preguntó Jefferson. 3 que yo sepa: Jennifer Wagner en Fort Carson, Lisa Herman en la base de la Fuerza Aérea Peterson, y otra mujer en Buckley cuyo nombre no recuerdo. A veces me mostraba fotos, presumiendo de cuánto dinero les había sacado. Trevor Lowry se inclinó hacia adelante. Señor Ross, ¿está admitiendo que sabía que Wendell Cox se dirigía deliberadamente a las familias militares para su explotación financiera? Sí, susurró Roxanne. La admisión la condenaba por completo. Las manos de Santiago se cerraron en puños mientras procesaba el conocimiento de su esposa sobre el comportamiento depredador de Cox. No había sido una víctima ingenua. Había sido una participante voluntaria en un plan que sabía que estaba diseñado para destruir a las familias militares. Y la condición de Alice, continuó Jefferson, cuando se dio cuenta de que estaba desnutrida. La compostura de Roxanne se rompió. Yo sabía que estaba perdiendo peso, pero me dije a mí misma que no era tan grave. Se dijo a sí misma que robar el dinero de su comida no era grave. Habló Santiago por primera vez, su voz cortando su intento de justificación. Roxanne finalmente lo miró a los ojos, y lo que Santiago vio allí destruyó cualquier posibilidad restante de piedad. No había remordimiento genuino, solo miedo a las consecuencias y enojo por haber sido atrapada. Santiago, no entiendes la presión bajo la que estaba. La presión de elegir entre alimentar a nuestra hija y financiar tu aventura con un estafador. La voz de Santiago era mortalmente silenciosa. Explícame esa presión. Estuviste fuera todo el tiempo. Estabas sola. Tenía necesidades. Las necesidades de Alice eran lo primero, interrumpió Santiago. Ese era tu único trabajo mientras yo defendía nuestro país. La máscara de Roxanne se deslizó por completo. Es fácil para ti decirlo. Tú te ibas a jugar al soldado mientras yo lidiaba con la realidad. La realidad era una niña de 8 años muriendo lentamente de hambre mientras tú robabas el dinero de su comida, dijo Santiago rotundamente. Todo lo demás fue tu egoísmo. Bob Lindsay intentó controlar los daños. Señor Jefferson, mi cliente está claramente emocionada. Su cliente está revelando su verdadero carácter, observó Trevor. Está más enojada por haber sido atrapada que arrepentida por dañar a un niño. Santiago estudió la expresión de su esposa, viendo claramente a la mujer que siempre había sido bajo la fachada de esposa y madre militar. Roxanne nunca había aceptado realmente la responsabilidad por el bienestar de Alice. Había visto a su hija como una obligación que interfería con sus deseos personales. Señora Ross, continuó Jefferson,
Está dispuesta a testificar que Wendell Cox se dirige deliberadamente a las familias militares para su explotación financiera. Sí. Y que participó a sabiendas en este plan. Roxanne vaciló, dándose cuenta de las implicaciones de una admisión completa. Yo fui manipulada. Acaba de testificar que Cox le contó sobre víctimas anteriores y le mostró fotos, señaló Trevor. Eso no es manipulación, es reclutamiento en una conspiración. Santiago observó cómo la defensa de su esposa se derrumbaba en tiempo real. Su intento de culpar a Cox mientras minimizaba su propia culpabilidad estaba destruyendo cualquier posibilidad de clemencia. ¿Qué sentencia solicita a cambio de este testimonio?, preguntó Jefferson. Bob Lindsay consultó en voz baja con Roxanne antes de responder. Libertad condicional con servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. La risa de Santiago no tenía humor. Mató de hambre a una niña de 8 años y quieren libertad condicional. Señor Ross, dijo Jefferson formalmente, tendrá la oportunidad de proporcionar un testimonio de impacto de la víctima durante la sentencia. Por ahora, estamos evaluando la utilidad de la información de la señora Ross. Santiago asintió, entendiendo la estrategia fiscal, mientras mantenía su posición de que ningún acuerdo podría justificar los crímenes de Roxanne. Necesito escuchar la versión de Cox antes de tomar cualquier acuerdo, concluyó Jefferson. Señora Ross permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Al finalizar la reunión, Santiago captó el último y desesperado intento de manipulación de Roxanne. Santiago, por favor, piensa en Alice. Necesita a su madre. La respuesta de Santiago fue entregada con la fría finalidad de una orden de ejecución militar. Alice necesitaba a su madre cuando se estaba muriendo de hambre. Elegiste a Wendell Cox por encima de nuestra hija. Ella no necesita a alguien que le robaría la comida a un niño. El rostro de Roxanne se descompuso al darse cuenta de que su esposo nunca perdonaría su traición. La mujer que había esperado que la manipulación emocional funcionara estaba descubriendo que los instintos protectores de Santiago hacia Alice superaban cualquier sentimiento residual por su matrimonio. Fuera del juzgado, Trevor informó a Santiago sobre las implicaciones legales del testimonio de Roxanne. Su información sobre las otras víctimas de Cox fortalece significativamente el caso federal. El FBI ya ha contactado a las mujeres que mencionó. ¿Y su sentencia? Jefferson no ofrecerá libertad condicional después de ver su actitud hoy. Se enfrenta a un mínimo de 3 a 5 años, independientemente de la cooperación. Santiago sintió satisfacción ante esta confirmación. Las propias palabras de Roxanne habían destruido cualquier posibilidad de clemencia al revelar su participación consciente en el plan depredador de Cox. Su teléfono vibró con una llamada de Rick Flynn. Santiago, Cox está listo para hablar. Aparentemente, cree que puede conseguir un trato culpando de todo a Roxanne. Santiago sonrió sombríamente. Prepáralo. Quiero escuchar qué mentiras está dispuesto a decir. El escenario estaba listo para la confrontación final entre Santiago y el hombre que había ayudado a destruir a su familia. La desesperación de Cox crearía oportunidades para extraer el máximo castigo mientras protegía a otras familias militares de futuras victimizaciones. La guerra entraba en su fase final, y Santiago tenía la intención de salir con una victoria completa sobre los enemigos que se atrevieron a dañar a su hija. Capítulo 7. La justicia del cazador. Wendell Cox entró en la sala de interrogatorios bajo custodia federal, encadenado. Su suave confianza fue reemplazada por el cálculo desesperado de un depredador acorralado. Santiago observó desde detrás de un cristal unidireccional, mientras el agente del FBI Bruce Márquez y el fiscal del distrito Jefferson se preparaban para interrogar al hombre
que había atacado sistemáticamente a las familias militares. La apariencia de Cox mostraba el estrés de 3 días en detención federal, su ropa cara reemplazada por un mono naranja, su cabello cuidadosamente peinado desordenado, su encanto practicado desaparecido. Santiago sintió una fría satisfacción al ver al abusador de su hija reducido a exactamente lo que era un criminal patético enfrentando pruebas abrumadoras. Señor Cox, comenzó el agente Márquez, se enfrenta a cargos federales, incluyendo conspiración para defraudar a familias militares, transporte interestatal de fondos robados y contribución al peligro infantil. Estos cargos conllevan de 20 a 30 años en una prisión federal. El abogado de Cox, Christoph Wagner, era un defensor público federal que había sido asignado al caso después de que 3 abogados privados se negaran a representarlo. Wagner parecía un hombre que sabía que su cliente era culpable y esperaba minimizar los daños en lugar de ganar una absolución. Mi cliente está preparado para cooperar plenamente con las autoridades federales, anunció Wagner. El señor Cox tiene información sobre otras actividades criminales que podrían ser valiosas para las investigaciones en curso. Santiago se inclinó hacia adelante, interesado en qué mentiras diría Cox para salvarse. El hombre que había tomado dinero destinado a alimentar a Alice estaba a punto de revelar su verdadero carácter bajo presión. ¿Qué información ofrece?, preguntó Jefferson. Cox se aclaró la garganta nerviosamente. Roxanne Ross planeó todo. Me contactó específicamente porque sabía que tenía experiencia con relaciones militares. Quería robarle dinero a su marido y necesitaba a alguien que la ayudara a ocultarlo. Santiago sintió que la rabia crecía mientras Cox intentaba presentarse como la víctima de Roxanne en lugar de su coconspirador. El hombre no tenía vergüenza de mentir para escapar de la responsabilidad por el abuso infantil. Señor Cox, el agente Márquez consultó sus archivos. Tenemos pruebas de que usted atacó al menos a 6 esposas de militares en los últimos 3 años. ¿Cómo apoya eso su afirmación de que la señora Ross inició el contacto? La compostura de Cox se deslizó. Esas otras situaciones fueron diferentes. Diferentes como usted identificó sistemáticamente a las esposas de soldados desplegados. Cultivó relaciones con ellas y extrajo dinero destinado al apoyo familiar. Eso es un patrón de comportamiento depredador. Santiago observó a Cox darse cuenta de que las fuerzas del orden entendían el alcance completo de sus actividades criminales. La investigación federal se había expandido mucho más allá del caso de Alice para abarcar toda su operación. Quiero hacer un trato, dijo Cox desesperadamente. Puedo darles nombres, fechas, registros financieros. Hay otras personas involucradas en atacar a las familias militares. El agente Márquez intercambió miradas con Jefferson. ¿Qué otras personas? Hay una red, tipos que comparten información sobre los horarios de despliegue, las finanzas familiares, los objetivos vulnerables. Puedo darles todo. Santiago sintió un escalofrío de reconocimiento. Cox no era solo un depredador individual. Era parte de una conspiración organizada para explotar a las familias militares. Esta revelación transformó el caso de una venganza personal en una amenaza a la seguridad nacional. Nombres, exigió Jefferson. Cox proporcionó una lista de asociados que se especializaban en varios aspectos de la explotación de familias militares, robo de identidad, fraude financiero, manipulación de relaciones y extracción de recursos. El alcance de la conspiración era asombroso en su enfoque sistemático para destruir a las familias de los miembros del servicio desplegados. ¿Cuántas familias han sido victimizadas?, preguntó el agente Márquez. Docenas, quizás cientos. Llevábamos registros para evitar atacar a las mismas familias 2 veces. Santiago sintió una rabia asesina ante esta admisión casual de abuso infantil sistemático. Cox y su red habían tratado a las familias militares
como recursos para ser cosechados sin consideración por los niños que sufrían cuando se robaba el apoyo familiar. El agente Márquez se inclinó hacia adelante. Señor Cox, está describiendo una empresa criminal que se dirige específicamente a las familias del personal militar desplegado. Eso es terrorismo doméstico. Cox se puso pálido al darse cuenta de las implicaciones de sus admisiones. Yo no lo pensé de esa manera. Solo estábamos. Eran cosas financieras, no terrorismo. Atacar deliberadamente a las familias militares para socavar las redes de apoyo durante el despliegue es exactamente terrorismo, dijo Jefferson fríamente. Se enfrenta a cargos de terrorismo federal, además de todo lo demás. Santiago sonrió sombríamente, mientras el intento de Cox de negociar su salida del castigo fracasaba espectacularmente. La desesperación del hombre por culpar a otros había revelado una conspiración que aseguraría cadenas perpetuas para todos los involucrados. ¿Qué ofrece a cambio de esta información?, preguntó Wagner débilmente. Nada, respondió el agente Márquez rotundamente. El señor Cox ha admitido liderar una conspiración para cometer terrorismo doméstico. Usaremos su información para identificar a otros miembros, pero no obtendrá una reducción de cargos por revelar crímenes que empeoran su situación. El rostro de Cox se descompuso al darse cuenta de que la cooperación no lo salvaría de las consecuencias de sus acciones. El hombre que había robado el dinero de la comida de una niña de 8 años estaba a punto de pasar el resto de su vida en una prisión federal. Santiago salió de la sala de observación y caminó hacia el estacionamiento, donde Rick Flynn esperaba con inteligencia adicional sobre la red de Cox. Santiago, esto es más grande de lo que pensábamos. El FBI ya ha identificado a 12 miembros de la organización de Cox en 6 estados. Han estado atacando sistemáticamente a las familias militares durante años. ¿Cuántos niños fueron afectados? El recuento preliminar es de más de 30 familias con niños que sufrieron negligencia o abuso cuando se desvió el apoyo familiar. Alice no fue la primera víctima de Cox. Fue solo la que lo hizo atrapar. Santiago sintió validación por su decisión de buscar el máximo castigo en lugar de aceptar acuerdos de culpabilidad. La red de Cox había dañado a docenas de niños militares, haciendo que el sufrimiento de Alice fuera parte de un patrón más grande de abuso sistemático. ¿Qué sucede ahora? Se está formando un grupo de trabajo federal para investigar toda la red. Tus pruebas contra Cox se están utilizando como base para enjuiciar a toda la conspiración. Santiago asintió, satisfecho de que su guerra personal se hubiera expandido a algo que protegería a todas las familias militares de depredadores similares. Su teléfono sonó con una llamada de la consejera escolar de Alice, Catherine Burns. Señor Ross, Alice tuvo un día excelente hoy. Está participando en clase de nuevo y su apetito parece completamente normal. ¿Alguna preocupación de comportamiento? Ninguna. Es resiliente, y saber que está a salvo parece haberle devuelto la confianza. Las sesiones de asesoramiento la están ayudando a procesar lo que sucedió. Santiago sintió orgullo por la fuerza y recuperación de su hija. Alice estaba demostrando que había heredado su capacidad para sobrevivir al trauma y salir más fuerte. Esa noche, Santiago ayudó a Alice con la tarea mientras monitoreaba los informes de noticias sobre la investigación federal sobre la explotación de familias militares. La conspiración que Cox había revelado estaba en los titulares nacionales, mientras las agencias de aplicación de la ley coordinaban arrestos en múltiples estados. «Papi», preguntó Alice durante la cena. «¿Mami y Wendell van a ir a la cárcel?» «Sí, cariño. Te hicieron daño. Y las personas que hacen daño a los niños van a la cárcel». «Bien», dijo Alice simplemente. «No quiero que hagan daño a otros niños como me lo hicieron a mí».
Santiago quedó impresionado por la madura comprensión de la justicia por parte de su hija. A los 8 años, Alice entendía que el castigo no se trataba de venganza. Se trataba de proteger a otros niños de un daño similar. Tienes razón, asintió Santiago. Exactamente por eso van a ir a la cárcel. Mientras Alice se preparaba para dormir, Santiago reflexionó sobre cuán completamente habían sido derrotados sus enemigos. Roxanne se enfrentaba a años de prisión por abuso infantil y conspiración. Cox se enfrentaba a cadena perpetua por terrorismo doméstico. Toda su red estaba siendo desmantelada por las autoridades federales. Lo más importante es que Alice estaba a salvo, sana y rodeada de personas que nunca permitirían que le hicieran daño de nuevo. Santiago Ross había librado una guerra contra los enemigos que amenazaban a su familia y había ganado por completo. La fase final sería asegurar que esa victoria durara para siempre. Capítulo 8. Destrucción total. 6 meses después de los arrestos, Santiago estaba en el Tribunal Federal, viendo a Wendell Cox recibir su sentencia por terrorismo doméstico y conspiración para explotar a familias militares. El juez Jordan Bowl, un veterano él mismo, no mostró piedad al impartir una justicia que satisfaría incluso los exigentes estándares de Santiago. Señor Cox, usted y sus asociados atacaron deliberadamente a las familias de los miembros del servicio desplegados, causando un daño sistemático a los niños militares mientras sus padres y madres servían a nuestro país. Este tribunal lo condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Santiago sintió una profunda satisfacción cuando Cox se derrumbó en su silla. La realidad del encarcelamiento permanente, destruyendo su última esperanza de escape. El hombre que había robado el dinero de la comida de Alice moriría en una prisión federal, sin volver a ser libre para dañar a las familias militares. La sentencia de Roxanne había ocurrido la semana anterior, resultando en 15 años por peligro infantil, conspiración y fraude. Santiago había proporcionado un testimonio de impacto de la víctima que no dejaba dudas sobre el sufrimiento de su hija y la completa responsabilidad de su esposa por ello. Su señoría, había testificado Santiago, mi esposa eligió robar el dinero de la comida de nuestra hija de 8 años para financiar una aventura con un criminal de carrera. Cuando Alice fue hospitalizada por desnutrición, Roxanne no mostró remordimiento, solo enojo por haber sido atrapada. Perdió cualquier derecho a la piedad cuando decidió que la vida de nuestra hija era menos importante que sus deseos egoístas. El juez Bowl había impuesto la máxima sentencia posible, señalando que el comportamiento de Roxanne hacia Alice representaba la peor traición a la responsabilidad parental que este tribunal ha presenciado. Alice, ahora prosperando bajo el cuidado de Santiago, no había pedido ver a su madre durante las audiencias de sentencia. La niña que una vez amó incondicionalmente a Roxanne había aceptado que su madre era una criminal que había elegido dañar a su propio hijo. «Papi», había preguntado Alice después de la sentencia de Roxanne, ¿intentará contactarme cuando salga de la cárcel? No, si tengo algo que decir al respecto, había respondido Santiago. Pero si lo hace, tendrás la edad suficiente para decidir por ti misma si quieres alguna relación con alguien que te mató de hambre cuando eras niña. Alice había asentido, satisfecha con este arreglo. A los 9 años, entendía que la confianza, una vez rota por el abuso infantil, nunca podría ser reconstruida. El litigio civil que Santiago había seguido en paralelo con el enjuiciamiento penal fue igualmente exitoso. La investigación financiera de Van Dunbar había identificado cada activo propiedad, tanto de Roxanne como de Cox, resultando en sentencias que compensarían a Alice por los gastos médicos, los costos de asesoramiento y los daños punitivos. Victoria financiera completa. Informó Van
mientras revisaban los documentos finales del acuerdo. Los activos de Cox fueron incautados para pagar la restitución: coches, propiedades, cuentas de inversión, todo. La parte de Roxanne de los activos matrimoniales va al fondo de educación de Alice. Santiago sonrió sombríamente. Sus enemigos saldrían de la cárcel sin nada, asegurando que nunca podrían reconstruir sus vidas o amenazar a otras familias. La investigación federal sobre la red de Cox había resultado en 43 arrestos en 12 estados, desmantelando una organización que había explotado sistemáticamente a las familias militares durante más de una década. Las pruebas de Santiago contra Cox habían proporcionado la base para enjuiciar a toda la conspiración. El agente del FBI Márquez había informado a Santiago sobre el alcance de la investigación durante una reunión clasificada en la base de la Fuerza Aérea Peterson. Tu caso abrió la red de terrorismo doméstico más grande que ataca a las familias militares en la historia de EIE-Q. Más de 200 familias fueron victimizadas, con docenas de niños sufriendo negligencia o abuso similar a la experiencia de Alice. Santiago había sentido validación por su decisión de buscar el máximo castigo en lugar de aceptar soluciones de compromiso. El sufrimiento de Alice había servido a un propósito mayor al exponer y destruir una amenaza para las familias militares en todo el país. ¿Cuál es el recuento final de bajas?, había preguntado Santiago. 18 cadenas perpetuas, 47 condenas que resultan en 20 años o más, y una interrupción completa de su red operativa. Nunca volverán a amenazar a las familias militares. Mientras Santiago revisaba las secuelas de su campaña, reflexionó sobre la totalidad de su victoria. Cada enemigo que había dañado a Alice estaba muerto, encarcelado de por vida o enfrentando décadas tras las rejas. Sus recursos financieros habían sido incautados para compensar a su hija. Su red criminal había sido desmantelada por las autoridades federales. Lo más importante es que Alice prosperaba bajo la protección de Santiago. Había vuelto a la escuela con renovada confianza. Había formado nuevas amistades con niños cuyas familias entendían su experiencia y no mostraba un daño psicológico duradero de su terrible experiencia. «Papi», dijo Alice una noche mientras preparaban la cena juntos. «Me alegro de que mami fuera a la cárcel». Santiago se detuvo en su cocina, sorprendido por la franqueza de su hija. «¿Por qué, cariño?» «Porque ahora otros niños no saldrán heridos como yo, y porque sé que nunca dejarás que nadie me haga daño de nuevo». Santiago sintió un orgullo abrumador por la claridad moral de su hija. Alice entendía que la justicia no se trataba de venganza. Se trataba de proteger a las personas inocentes de aquellos que las dañarían. «Tienes razón», asintió Santiago. «Y ahora estás a salvo para siempre». «Lo sé», dijo Alice simplemente. «Siempre proteges a la gente que amas». El teléfono de Santiago sonó con una llamada de su oficial al mando, el teniente coronel Fritz. «Santiago, tengo nuevas órdenes para ti. El Pentágono te quiere para una asignación clasificada protegiendo a las familias militares de amenazas domésticas». Santiago sintió interés en este desarrollo. ¿Qué tipo de asignación? Trabajo de contrainteligencia, centrado en identificar e interrumpir amenazas a los dependientes militares. Tu experiencia con la investigación de Cox te hace perfecto para el trabajo. Santiago consideró esta oportunidad con cuidado. El trabajo utilizaría sus habilidades de investigación y sus instintos protectores mientras lo mantenía en el país para cuidar de Alice. «Estoy interesado. ¿Cuándo necesitan una respuesta?» «La próxima semana. Es un ascenso a sargento maestro y una asignación permanente en Colorado Springs. Estarías protegiendo a las familias militares profesionalmente». Santiago sonrió ante la simetría de esta oportunidad. Su guerra personal para proteger a Alice
Se había convertido en una carrera protegiendo a todas las familias militares de amenazas similares. Esa noche, Santiago arropó a Alice en la cama y reflexionó sobre cuán completamente se habían transformado sus vidas. Donde una vez habían sido víctimas de traición y explotación, ahora estaban seguros, prósperos y rodeados de personas que valoraban la lealtad y la protección. «Papi», preguntó Alice mientras Santiago apagaba la luz de su dormitorio. «¿Estás feliz ahora?» Santiago consideró la pregunta seriamente. «Sí, cariño. Estamos a salvo. Estamos juntos. Y las personas que te hicieron daño nunca podrán volver a hacer daño a nadie. Eso me hace muy feliz». «A mí también», asintió Alice. «Amo a nuestra familia ahora». Santiago entendió lo que quería decir. Su familia original había incluido a personas que habían elegido deseos egoístas por encima del bienestar de Alice. Su familia actual consistía en personas que habían demostrado su lealtad a través de acciones en lugar de palabras. «Yo también amo a nuestra familia», asintió Santiago. «Por siempre y para siempre». Mientras Alice se dormía, Santiago repasó la completa victoria que había logrado a través de una guerra sistemática contra sus enemigos. Roxanne y Cox pasarían décadas en prisión. Su red criminal había sido destruida y Alice estaba a salvo bajo su protección permanente. El hombre que había recibido esa devastadora llamada telefónica sobre la desnutrición de su hija había respondido con la furia total de un soldado de fuerzas especiales protegiendo a su familia. Sus enemigos habían aprendido demasiado tarde que traicionar la confianza de Santiago Ross significaba enfrentar consecuencias que no podían escapar ni sobrevivir. Se había hecho justicia por completo, y el futuro pertenecía a Santiago y Alice Ross, una familia construida sobre la lealtad, la protección y un amor que nunca podría ser roto por la traición. La guerra había terminado. Santiago había ganado todo lo que importaba. Capítulo 9. Legado. 5 años después de la llamada que lo cambió todo, el sargento maestro Santiago Ross estaba ante un auditorio abarrotado en el Pentágono, dando una sesión informativa sobre las amenazas domésticas a las familias militares. Su hija Alice, ahora de 13 años y próspera, observaba desde la audiencia mientras su padre presentaba inteligencia que protegería a miles de niños militares del tipo de abuso que ella había sobrevivido. La nueva asignación de Santiago con el Grupo de Trabajo de Protección de la Familia Militar había evolucionado de su experiencia personal a una prioridad de seguridad nacional. La investigación que comenzó con la desnutrición de Alice había identificado vulnerabilidades sistemáticas en cómo el ejército protegía a los dependientes durante los despliegues. Damas y caballeros, se dirigió Santiago a la reunión de oficiales superiores y funcionarios del Pentágono. La red de Cox representa solo un ejemplo de explotación organizada dirigida a las familias militares. Nuestra inteligencia actual indica al menos 12 organizaciones similares operando en todo el país. La presentación detalló cómo los depredadores se dirigían específicamente a los cónyuges de militares durante los despliegues, utilizando la soledad y el estrés financiero para manipular a las familias vulnerables. Las recomendaciones de Santiago para protocolos de protección mejorados se basaban en un conocimiento duramente ganado de cómo tales ataques podrían prevenirse e interrumpirse. El almirante Nicholas West, representante del Estado Mayor Conjunto, hizo la pregunta que Santiago esperaba. Sargento Maestro Ross, su experiencia personal impulsa esta investigación. ¿Cómo aseguramos la objetividad en la evaluación de amenazas? La respuesta de Santiago reflejó años de desarrollo profesional más allá de su deseo inicial de venganza. Señor, mi experiencia proporciona una visión de las metodologías de los depredadores que la investigación académica pura no puede duplicar.
Entendemos las tácticas del enemigo porque los hemos derrotado operativamente. El almirante asintió con aprobación. La evolución de Santiago de un padre vengativo a un protector profesional de las familias militares le había ganado el respeto en toda la jerarquía del Pentágono. Después de la sesión informativa, Santiago se reunió con Alice para almorzar en su restaurante favorito cerca de la base a los 13 años. Alice se había convertido en una joven segura de sí misma, que combinaba la mente analítica de su padre con una madura comprensión de la justicia y la protección. ¿Cómo fue la presentación?, preguntó Alice mientras revisaban el menú. Muy bien. Están aprobando fondos para programas ampliados de protección familiar. Bien, dijo Alice simplemente. Otros niños no deberían tener que pasar por lo que yo pasé. Santiago se maravilló del enfoque constante de su hija en proteger a los demás, en lugar de detenerse en su propia experiencia traumática. Alice había heredado sus instintos protectores, mientras desarrollaba una sabiduría que impresionaba a los adultos que conocían su historia. Alice, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de cómo has manejado todo. Elegiste ayudar a otros niños diciendo la verdad sobre lo que te pasó. Alice consideró este comentario con su característica seriedad. Tenía que decir la verdad. Las mentiras protegen a la gente mala y hieren a la gente buena. Santiago sintió una profunda satisfacción por la claridad moral de su hija. La niña que había expuesto los crímenes de su madre a los 8 años se había convertido en una joven con principios inquebrantables. Su conversación fue interrumpida por el teléfono seguro de Santiago. Su adjunto, Rick Flynn, llamaba con actualizaciones de una operación en curso en Carolina del Norte. Santiago, los tenemos. Toda la red dirigida a las familias de los Marines en Camp Lejeune. Tus protocolos identificaron la operación antes de que ningún niño resultara gravemente herido. Santiago sonrió ante esta confirmación de que sus métodos profesionales estaban evitando que otras familias experimentaran el sufrimiento de Alice. ¿Cuántas familias fueron atacadas? 15. Pero intervenimos antes de que ocurriera un daño significativo. Los niños están a salvo y los depredadores se enfrentan a cargos de terrorismo federal. Santiago sintió la profunda satisfacción del éxito de la misión. Cada operación que protegía a los niños militares validaba su decisión de transformar la experiencia personal en experiencia profesional. Excelente trabajo. Infórmame de los detalles cuando regrese. Cuando Santiago terminó la llamada, Alice lo observó con la comprensión perceptiva que había desarrollado sobre el trabajo de su padre. Salvaste a más familias, observó. Evitamos que fueran heridas en primer lugar, confirmó Santiago. Eso es mejor que salvarlas después. Alice asintió, entendiendo la distinción entre prevención y rescate. La misión actual de su padre se centraba en detener las amenazas antes de que pudieran dañar a los niños militares. Esa noche, Santiago y Alice asistieron a la ceremonia de graduación de su programa de colocación avanzada. A los 13 años. Alice ya estaba tomando cursos de nivel de secundaria mientras mantenía calificaciones perfectas y participaba en actividades escolares. Varios maestros se acercaron a Santiago durante la recepción, elogiando el rendimiento académico de Alice y su actitud madura hacia el aprendizaje. Señor Ross, comentó su profesor de ciencias. Alice tiene habilidades analíticas notables para su edad. Aborda los problemas con un pensamiento sistemático inusual. Santiago sintió orgullo por el desarrollo intelectual de su hija. Alice había heredado su enfoque metódico para los desafíos complejos, mientras añadía elementos creativos que prometían un éxito futuro aún mayor. Ha aprendido a resolver problemas a fondo, asintió Santiago. Alice no acepta soluciones parciales a problemas importantes. El profesor asintió con admiración. Esa es una habilidad valiosa para alguien de su edad. Mientras conducían a casa, Alice hizo la pregunta que Santiago había estado esperando durante meses. Papá,
¿Crees que debería seguir tu camino el servicio militar y la protección de las familias? Santiago consideró su respuesta con cuidado. Alice había crecido entendiendo la importancia del servicio y la protección, pero quería que eligiera su propia misión, en lugar de simplemente seguir su ejemplo. ¿Qué es lo que más te importa?, preguntó Santiago. Asegurarme de que los niños estén a salvo, respondió Alice sin dudarlo. Quiero evitar que la gente mala haga daño a los niños que no pueden protegerse a sí mismos. Santiago sintió un orgullo abrumador por el propósito elegido de su hija. La niña que había sobrevivido al abuso sistemático se había dedicado a evitar que otros niños experimentaran un daño similar. Hay muchas maneras de proteger a los niños, dijo Santiago. Servicio militar, aplicación de la ley, medicina, psicología, derecho. ¿Qué te llama? Alice pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero entender cómo piensan las personas malas para poder predecir lo que harán. Psicología, tal vez, pero enfocada en proteger a las víctimas. Santiago asintió con aprobación. El interés de Alice en la psicología criminal le serviría bien para entender y derrotar las amenazas a las poblaciones vulnerables. Apoyaremos cualquier camino que elijas, le aseguró Santiago. Tu misión es proteger a los niños. Cómo cumples esa misión es tu decisión. Gracias, papá. Sé que siempre me apoyarás. Al llegar a casa, Santiago reflexionó sobre la completa transformación que sus vidas habían sufrido desde esa devastadora llamada telefónica 5 años antes, donde una vez habían sido víctimas de traición y abuso. Ahora eran protectores de las familias militares en todo el país. Alice prosperaba académica y emocionalmente, sin mostrar un daño duradero de su experiencia traumática. En cambio, había utilizado esa experiencia para desarrollar empatía y determinación para proteger a otros niños. La carrera de Santiago había evolucionado de la venganza personal al servicio profesional que protegía a miles de familias militares de la explotación sistemática. Los crímenes de sus enemigos habían creado inadvertidamente una experiencia que servía a los intereses de seguridad nacional. Lo más importante es que su unidad familiar había salido más fuerte que antes, construida sobre el amor genuino y la protección mutua en lugar de la obligación biológica. Su relación representaba todo lo que una familia debería ser. «Papá», dijo Alice mientras se preparaban para dormir, «quiero que sepas algo». «¿Qué es, cariño?» «Estoy agradecida por todo lo que pasó, no por las partes malas, sino por cómo las manejaste. Me mostraste que la gente buena se protege mutuamente y que la gente mala enfrenta las consecuencias». Santiago sintió que la emoción le apretaba la garganta. «Alice, eres lo mejor que me ha pasado. Protegerte me enseñó quién soy realmente, y proteger a otras familias es lo que se supone que debe ser», observó Alice. Todo salió como debía. Santiago se maravilló de la perspectiva madura de su hija sobre su experiencia compartida. Ella entendía que su trauma se había transformado en un propósito que servía a algo más grande que la satisfacción personal. Mientras Alice se acomodaba para dormir, Santiago repasó la victoria completa que había logrado a través de un compromiso inquebrantable de proteger lo que más importaba. Sus enemigos estaban muertos o cumpliendo cadenas perpetuas. Sus redes criminales habían sido desmanteladas. Las familias militares en todo el país estaban más seguras gracias a la inteligencia obtenida a través del sufrimiento de Alice. Lo más importante es que Santiago Ross había criado a una hija que continuaría la misión de proteger a las personas inocentes de aquellos que las dañarían. Alice llevaría adelante las lecciones aprendidas a través de su terrible experiencia compartida, asegurando que las futuras generaciones de niños estuvieran más seguras. La llamada telefónica que había destrozado el mundo de Santiago había creado finalmente algo mejor, una familia unida por un propósito.
Una carrera dedicada al servicio y un legado de protección que perduraría mucho después de la jubilación de Santiago. Se había hecho justicia por completo. La misión continuaría para siempre. Santiago Ross había ganado todo lo que realmente importaba, y su victoria protegería a innumerables familias que nunca conocería. El legado estaba asegurado. La guerra estaba ganada. El futuro pertenecía a protectores como Alice Ross, que entendían que el amor significa nunca permitir que el daño llegue a aquellos a quienes has jurado defender. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y los veré allí.